La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Comunicación del jefe de bancada de diputados PPD, por la que informa que la diputada Elia Molina será reemplazada en esta sesión por el diputado Carlos Bianchi. Comunicación del jefe del Comité de Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social, por medio del cual informa que la diputada Serrano será reemplazada en esta sesión por el diputado Jaime Sáez. Comunicación suscrita por los diputados Tomás Lagomarcino y Daniel Ilayú, por medio de la cual informan que han acordado pareo para la sesión del día de hoy. Finalmente, el correo electrónico de la diputada Paula Labra, por medio del cual solicita invitar a la próxima sesión a la Contralora General de la República y subrogante para que exponga sobre nudos críticos del informe de Contraloría sobre las falencias financieras detectadas en Becas Chile durante el periodo comprendido entre el año 2018 y 2022 y la posibilidad de evocar un nuevo informe en los mismos términos que el anterior, pero respecto del periodo comprendido entre el año 2022 y 2024. Esto es la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. ¿Algún punto sobre la cuenta? Diputado Lilayú. Sí, sobre la cuenta nomás solamente saludar a la ministra y dar las excusas que no vamos a estar presentes con el doctor Lagomarcino porque estamos en la comisión de salud, que es relevante y estamos hasta las no sé qué hora. Era eso nomás, la justificación, directamente a nuestra ministra. Se entiende, diputado Lilayú. Varios, ya, avanzamos. Entonces vamos a entrar a la orden del día. Esta sesión ha sido citada con objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Primero, analizar el informe final de auditoría financiera de la Contraloría General de la República a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT, que detectó diversas deficiencias en los estados financieros de la agencia, tales como no gestionar el cobro de dineros que corresponden a transferencias efectuadas a entidades públicas y privadas entre 2018 y 2022, o no mantener control ni registro que identificara a los beneficiarios de las becas de estudio posgrado, el estado de la beca, su monto, la fecha de término y el cumplimiento de los convenios. En razón de lo anterior, está invitada doña Isen Echeverry, ministra de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, y la acompaña don Matías Edward y Macarena Galaz, sus asesores legislativos, y la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, doña Alejandra Pizarro Guerrero, a quien les damos la bienvenida, y que la acompaña también doña Susana Celis, su asesora de gabinete. Ya, siendo el primer punto de la tabla, vamos a iniciar y le damos la palabra de inmediato, en este caso, al Ministerio y posteriormente también a la ANIT para que puedan expresar su punto respecto a este tema. Ministra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a los diputados y diputadas por su intermedio. La agencia es regularmente objeto de informes por parte de Contraloría. Estos han venido haciéndose desde el 2014 hasta la fecha. El último fue publicado en el 1 de abril. Como parte de este proceso regular. Este es un informe que no es definitivo porque está en un plazo de 60 días donde la agencia acompaña nuevos documentos y nueva información. Y atendido a que, bueno, en esta comisión hemos abordado estos temas en distintas ocasiones, conversamos con el diputado Aedo durante el fin de semana y él también accedió a invitarnos a la directora y a mí para poder contar un poco más en detalle de qué se trata y cuáles son las acciones que se están tomando a ese respecto. Así que, si me permite, presidente, yo quería dejarle a la directora de la agencia la palabra para que ella pueda explicar un poco de contexto, algo del trabajo que hace la agencia, porque no habíamos tenido la oportunidad con varios de los parlamentarios acá, y luego el detalle de en qué consiste el informe y las medidas que se están abordando. Ahí sí, ya. Quiero agradecer que tengamos este espacio para que podamos hablar. Nuestra agencia tiene una larga historia y ha tenido importantes desafíos de gestión durante todo este tiempo. Tiene un camino que recorrer además en los desafíos de gestión. Y quisiera comentarles algo respecto de los informes de auditoría que permitan esclarecer estas observaciones de auditoría y, por supuesto, también hablar de los desafíos de gestión que tenemos y cómo hemos ido implementándolo.
Es importante indicar que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo financia el 70% de la investigación en nuestro país. Tiene un presupuesto para este año de unos 540.000 millones y en los años de agencia, que son en estos últimos 4 años, ha tenido un promedio de 500.000 millones. Tenemos anualmente 4.000 proyectos que adjudicamos y tenemos el triple de eso como postulados. Y de manera regular recibimos entre 17.000 y 23.000 rendiciones al año, ¿ya? ¿Por qué es tan importante establecer esto? Porque parte importante del informe tiene que ver con las rendiciones de cuentas. Me es bastante relevante hablar de los impactos que ha tenido la investigación que nosotros hemos financiado. Por dar un ejemplo, en COVID pudimos comenzar la vacunación de manera anticipada a raíz del aporte que hizo nuestro Centro ANID de Inmunología e Inmunoterapia, y de esta manera pudimos colaborar a la emergencia que se producía en ese minuto. Sobre el mismo ámbito, nuestro Centro de Modelamiento Matemático, el Instituto Milenio de Sistemas Complejos de Ingeniería, se unieron para ayudar al Estado a predecir el movimiento de las personas entre comunas. En otro ámbito, por ejemplo, nuestro Instituto Milenio de Investigación para la Depresión creó un programa para colegios y empresas que fue difundido por el Estado para el cuidado de la salud mental. Y otro ámbito importante de financiamiento ha tenido que ver, por ejemplo, con el Centro de Cáncer. Tal como dijo la ministra, es importante establecer que este proceso de auditoría lo hace la Contraloría de una manera regular, y este es un informe bastante extenso que titula sobre los estados financieros. La revisión que hace la Contraloría refiere a los años 2018 al 2022 y cierra las operaciones realizadas hasta el año 2022 al 31 de diciembre. Nosotros hemos tenido otros procesos de auditoría que Contraloría ha efectuado, y nosotros como CONICYT, ANID, nosotros tenemos 4 años y la verdad es que somos sucesora de CONICYT. Hemos tenido en estos años, yo diría desde el 2015 aproximadamente, procesos de auditoría, y en todos los casos nosotros hemos tenido informes que tenemos un plazo para llegar a antecedentes documentadamente. Esto es muy importante porque cuando la agencia y todos los servicios públicos le respondemos a la Contraloría, tenemos que presentar, adjuntar una serie de antecedentes y documentos que son bastante importantes, me refiero al volumen, que permita subsanar las observaciones. Nuestro rol tiene seguimiento técnico y financiero. El seguimiento técnico es lo que hacemos desde el análisis de cómo van avanzando nuestros proyectos de investigación. Es bien importante establecer que los concursos que hace la agencia, son de manera anual. Todos ellos son publicados a través de bases concursales, y de esa manera con evaluadores externos se revisan estas postulaciones que finalmente son adjudicadas respecto de los recursos que tenga disponible la agencia. Por eso decía antes, tenemos 4.000 proyectos adjudicados cada año, y eso representa alrededor del 30% de los proyectos que se postulan. Luego de ser adjudicados tienen que suscribir convenios. Esos convenios además tienen que ser respaldados por cauciones. En el caso de la agencia nosotros tenemos respaldo del 100% de los montos que han sido entregados y están siendo entregados para los procesos de investigación. ¿Quiénes hacen las investigaciones en nuestro país? Son investigadoras e investigadores que están alojados en universidades tanto públicas como privadas y centros de investigación. Cuando Contraloría refiere en su informe a las rendiciones, refiere a recursos que están registrados en nuestros estados financieros como cuentas por cobrar y que van siendo rebajados en la medida que se van aceptando esas rendiciones. Me gustaría comentar algo respecto de los procesos de rendiciones. Son procesos que se hacen que es una revisión documentada, decía yo. Es un proceso que es bastante lento, es muy manual, y cada una de estas rendiciones financieras tiene detalladamente documentadas las distintas facturas, boletas, comprobantes que den cuenta del uso
correcto de los recursos públicos que hacen nuestras investigadoras e investigadoras que dije están alojadas en las universidades y centros de investigación. Quisiera yo contarles algo de lo que son algunos ejemplos de lo que nos encontramos en esto, de la revisión de las rendiciones. Contraloría establece que hubo, cuando ellos detectaron, hubo rendiciones que no estaban revisadas y otras que no estaban terminadas ni aceptadas. Y esto tiene mucho que ver con las iteraciones que son necesarias de hacer con nuestras investigadoras e investigadores, puesto que ocurren casos tan específicos como esto. El equipo financiero observa, por ejemplo, una rendición de boletas de supermercados de 3 meses distintos por 1,5 kilos de carne en cada una de ellas. Al equipo financiero le parece que no tiene relación con la investigación, sin embargo, esta es una forma más barata y más efectiva de poder tener medios de cultivo de las bacterias patogénicas que se están estudiando que afectan mamíferos. Por lo tanto, después de haber revisado esta, y en esta que yo digo, las iteraciones y el trabajo que se hacen con nuestros investigadores, se subsana la observación. Otro caso, por ejemplo, tenemos la participación de nuestros investigadores que deben pagar cuotas para participar en seminarios, que lo tienen que hacer con una antelación importante, y esa antelación ha sido observada por la Contraloría en que debiera producirse en el momento en que se hace la actividad. Y la verdad es que, presentando los antecedentes, hemos logrado subsanar esas observaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, de el recorrido que se tiene que hacer en un bote por una investigación que tiene que producirse en Isla de Pascua, por ejemplo, y no tenemos boletas ni facturas que puedan ser presentadas como respaldo, y lo que se presentó en ese minuto correspondía a un vale. Parece muy natural lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Pero cuando lo revisa nuestro equipo financiero lo observa, porque requiere de parte de nuestros investigadores que lo respalden adecuadamente y lo vinculen con la necesidad de la investigación. Estos son algunos ejemplos muy sencillos de los que yo quisiera plantear. Y bueno, cuando nosotros observamos alguna de estas boletas que son parte de la rendición vinculada con los montos de las transferencias realizadas, o sea, de los montos de dinero entregados a nuestros investigadores, nosotros terminamos por dejar observada completamente la rendición. Por eso es que aparecen unos montos grandes en lo que observa la Contraloría. Si es que tuviéramos entregado 10 millones y la observación son de 100.000, va a estar los 10 millones observados todavía, ¿ya? Yo quiero permitirme repartir a ustedes un material. Muchas gracias, ministra. Cuando yo hablaba de los desafíos que ha tenido CONICYT y que tiene hoy día la agencia, me es muy relevante hablar con ustedes respecto de la evolución que ha tenido la cantidad de rendiciones que debe revisar la institución. Pusimos información desde el 2015 a la fecha, tenemos poco más de 7.000 rendiciones recibidas en el año 2015, y en el año 2023 tenemos un total de 28.000, perdón, no veo bien la cifra, de 28.353. Ahora uno puede mirar y dice, esto tiene un crecimiento bastante alto, y esto se debe en parte también a algunos informes que hemos tenido en el pasado de Contraloría, que nos ha obligado a cambiar la forma en que se revisaba. Y cuando digo nos ha obligado, eso obligó a CONICYT, ¿ya? Nosotros como institución hemos respondido a la Contraloría cada una de las observaciones siempre, y hemos subsanado las observaciones. Esto ha implicado, por ejemplo, en el ámbito de las rendiciones, que hemos necesitado implementar una serie de medidas que nos permitan poder abordar este creciente número de rendiciones que recibimos. Y al lado, en el cuadro que ustedes ven, en el color azul, aquellas rendiciones recibidas, y en color naranjo ven las rendiciones que fueron revisadas. Estos números dan cuenta de las rendiciones que han sido recibidas para su primera revisión y aquellas que han sido recibidas para resolver las observaciones que los equipos han realizado a los documentos, a las explicaciones que son necesarias de tener en estas rendiciones financieras. ¿Qué asuntos hemos implementado a la fecha? Tenemos la revisión y actualización
en estos años, y me voy a hacer cargo del año 2018 en adelante, hemos tenido distintas actualizaciones de nuestros manuales de procedimiento, manuales de procedimiento de rendiciones y también procedimientos internos de cómo debe operar la agencia y cada uno de los equipos que tienen que revisar estas rendiciones. Las rendiciones, una vez resueltas, van rebajando las cuentas por cobrar de esas rendiciones por las transferencias que efectuamos, y aquellas que no son resueltas deben reintegrar los fondos, para lo cual se implementan medidas de cobranza administrativa y judicial. ¿Qué mecanismos de control hemos implementado? Bueno, diseñamos plataformas que nos permitan apoyar esta tarea. Realizamos seguimiento técnico, que es lo que yo planteaba. Cada uno de los proyectos de investigación tiene un seguimiento técnico y un seguimiento financiero. Es el financiero el que está observando la Contraloría. Actualizamos los manuales de procedimiento. Hicimos un cambio de estructura, y esto lo pudimos hacer en el momento en que nos convertimos en agencia. Este cambio de estructura fue fundamental de poder implementar, porque nos permitió abordar desde la gestión interna dirigidamente cada uno de los instrumentos o los financiamientos que nosotros tenemos para proyectos de investigación. Este cambio de estructura nos permitió establecer controles de gestión en cada una de las instancias que son más operativas, me refiero a distintas subdirecciones. La agencia está dividida en subdirecciones dependiendo de las temáticas, el tipo de investigación que se realiza. Esto es investigación básica e investigación aplicada, también investigación asociativa. Bueno, estas distintas interacciones que hacemos con nuestras investigadoras e investigadores que están alojadas en las universidades, tanto estatales como privadas, y los centros de investigación, nos tiene ahora a nosotros con procesos que han sido mejorados desde la gestión, y nos ha permitido, por ejemplo, poder establecer de la revisión que llevamos, que todos los casos que han sido informados por la Contraloría en sus observaciones se encuentran en una etapa distinta. Decía yo que el informe cierra el 31 de diciembre del 2022. Las medidas que hemos implementado para mejorar la gestión fundamentalmente han sido posibles de implementar una vez que nos convertimos en agencia, puesto que nuestros presupuestos han tenido una evolución importante para la gestión interna. Esa gestión que hemos podido implementar refiere a soluciones tecnológicas, a la incorporación de personas a los equipos, y hemos podido avanzar. En ese avance, entonces, nosotros nos encontramos en un estado de avance de cada una de estas rendiciones observadas, de los montos observados por la Contraloría, con avances significativos. Tenemos un plazo de 60 días para poder ingresar en una plataforma que disponibiliza la Contraloría, donde se adjuntan documentos de respaldo para poder subsanar esas observaciones. ¿Qué es importante en esto? Establecer que como agencia tenemos un compromiso, como agencia pública, de mantener nuestras revisiones rigurosas respecto de las rendiciones y abordar esos cuellos de botella, esos problemas de gestión que hemos identificado de la manera en que hemos ido abordando hasta ahora, con una energía, con recursos, con orientaciones y además con instrucciones claras de poder ir avanzando. Gracias, directora. ¿Alguna consulta por parte de los parlamentarios? El diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Hace no mucho tiempo atrás, 3 o 4 semanas atrás, quizás me pueda ayudar la secretaría, se presentaron un par de profesores, investigadores de un centro de biotech que gestiona acá en Valparaíso, en la quinta región de todas maneras, contándonos los problemas que tenían para recibir recursos. Es decir, estaban, a pesar de haber sido muy exitosos en el pasado con sus investigaciones, tenían un problema para recibir recursos del sistema. Una vez hecha esta introducción, tenemos las siguientes preguntas.
¿Cuánto es el dinero por cobrar en total? Es decir, ¿cuánto le deben aquellos que deben, o sea, que debiesen retribuir o devolver becas al sistema? Segundo, ¿cuántas becas se entregan en promedio? Tercero, ¿cuál es el monto promedio por beca? Otra, ¿cuántas de esas becas se entregan para becados en Chile? ¿Y cuántas de esas becas se entregan a becados al extranjero? ¿Y cuántos de esos becados desde el extranjero no retornan y no pagan sus becas? Creo que eso nos permite a nosotros tener una visión más general de la situación. Tengo entendido que en este sistema de becas se están invirtiendo, digámoslo así, poco más de 500 millones de dólares anuales. Y ese es un monto no menor, es casi el 40% del presupuesto de Carabineros. Y evidentemente que una vez aparecida esta información no es una mala ocasión para revisar si esos 500 millones de dólares están teniendo el rendimiento para la nación que esperamos del sistema, puesto que de otra manera podrían estar mejor invertidos en otra parte o mejor invertidos en la misma parte. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Por favor. ¿Cuántas de esas becas se destinan a ciencias duras? Es decir, matemática, física, química, ciencias duras. No, ¿cuántos de esos recursos que se están entregando en becas están yendo efectivamente a ciencias duras y no a ciencias sociales? Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Vamos a juntar alguna? Y ahí vamos a responder. Senador Durrueste, usted ha solicitado hablar. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la Secretaría y a los antiguos personal que conocimos en esta corporación y también a los diputados y diputadas presentes, ministra, director de la ANIT, su equipo. Ustedes preguntarán por qué concurro acá. Soy integrante titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología y desde el año pasado, para ser exacto, desde mayo del año pasado, he solicitado una serie de informaciones al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y particularmente a la ANIT que me dejan tremendamente preocupado. Creo que hay un conjunto de irregularidades que la directora por su intermedio nos ha referido y que creo que es importante cuando precisar los aspectos. Voy a hacer una pequeña relación, si me permite, presidente. Nosotros, a través de oficios, preguntamos cuántos becarios hay, principalmente en el extranjero, pero también nacionales, y cuál es el nivel de devolución de las becas. No la rendición, si la rendición es complicada por distintas situaciones, cuánto se devuelve. Nos sorprendimos que no había un registro. Nosotros hablábamos un poquito de lo que se llamaba, así como hicimos un registro de papitos corazón, en que creo que transversalmente firmamos y acordamos una ley que nos permitió saber quién es deudor de pensión de alimentos. No existía eso en las becas. No existía. Tuvimos un importante, nosotros en la ley de presupuesto, y ustedes lo ratificaron porque esto lo ingresamos en la comisión en el Senado, pero es ley de la República, establecimos una glosa para que se informe semestralmente sobre esa deuda. No existía. Me reuní más de 2 horas con la ANIT en diciembre y me dijeron que era difícil, era prácticamente implementar esto. Fuimos a la Contraloría, presenté un requerimiento a la Contraloría para que indicara a la ANIT la necesidad de tener un registro. Aquí estamos hablando no de 1.000 pesos, 1 millón, de por lo menos el listado que yo tengo, el informe que me contestó la ANIT, 53 becarios y becarias que no les han cobrado, desaparecieron. La ANIT, si mal no recuerdo, tiene más de 500 funcionarios. Hay un problema de funcionarios para llevar adelante esto. ¿Qué es lo que hicimos? Requerimos información, insistimos en la Contraloría mandató expresamente a que informaran dentro de 15 días, no informaron dentro de 15 días, pidieron plazo y ahora, el viernes recién pasado, y en esto es súper importante, presidente, ser preciso, y por eso le pediría a la ANIT y al Ministerio que seamos precisos, porque cuando uno dice tenemos las soluciones tecnológicas de rendición, esto fue el viernes.
El viernes se subieron recién los datos. Por favor, consulten quiénes son. Se van a encontrar con nombres conocidos. Se van a encontrar con gente que el Estado dándoles una beca para un doctorado, para un magíster, un avance, algo que nos importa. A mí me importan las becas. Y me molesta mucho que en esta cruzada que hemos hecho, uno es vilipendiado como si uno estuviera contra los becarios. No, pero así, ministra, por su intermedio lo he recibido. Y es súper injusto, porque yo soy parlamentario de gobierno. Y yo quiero que las becas se asignen bien. Y quiero que los niños de Corral, de Mafil, de pequeñas comunas del distrito que yo represento, humildes pero brillantes, accedan. Y nos encontramos en el listado con personas que postulan, se ganan la beca y nunca más sabemos. Y el ministerio, la ANIT, no ejerce las acciones. Aquí por lo menos hay fraude de subvención. O sea, es plata del Estado, que el Estado confió en ellos. Y al darle a esa persona y no otorgárselas a otro, estás impidiendo que precisamente un niño de Iquique, de alto hospicio, pueda tenerlo. Entonces, primera cosa, esto súper preciso, el viernes recién pasado, viernes 4, se implementó. Se subió recién un sitio web en que tú puedes consultar y yo los invito a que consulten y sigan. Tiene que haber un proceso judicial, un proceso penal de cobro para que esa persona no está en línea. Esa persona que adeuda perfectamente puede en Coyhaique postular a un fondo de Corfo y se va a ganar el fondo. Entonces, la tecnología existe, lo hicimos con Papito Corazón, en que postulen un fondo en Arica o en Punta Arenas y si es deudor va a aparecer, y creo que eso es un acto civilizatorio de nuestro país y que creo que transversalmente lo apoyamos, porque es un deber pagar la pensión de alimentos, pero también es un deber devolver la beca, y a mayor abundamiento, y esto al menos a mí me duele doblemente. ¿A quién se le asignó becas en los últimos? Aquí está el oficio, respuesta de la ministra Echeverri. Se le otorgaron las becas a 2 papitos corazón, 2 deudores de pensiones, se les fue adjudicado beca. Y me dicen que ahora, claro, con esta beca va a pagar la pensión, o sea, el mejor de los mundos. El Estado termina pagando la pensión de alimentos. La Universidad de Chile, con la misma ley, y por su intermedio, ministra, yo he discutido con usted, porque usted me dijo que la ley no era clara, la Universidad de Chile, sin necesidad de ley, con la misma ley, estableció una norma interna que aquellos deudores de pensiones de alimentos y aquellos condenados en el listado de violencia intrafamiliar no son sujetos de beneficio, sin requerir ley. Pedí a la ministra de la Mujer precisamente el informe y le hace una recomendación a usted, la ministra de la Mujer, la ministra Orellana, que deberá adoptar las medidas, porque esto vulnera un principio básico y creo que un principio también importante del gobierno. Pedí, y se los haré llegar, también si dentro de los asignatarios hay gente con condena de violencia intrafamiliar. No sabemos. Entonces, aquí, insisto, reiterando que tenemos que fortalecer el sistema de becas, que tenemos que focalizarlos en temas prioritarios. Yo ahí difiero del diputado Kaiser, no sé si son ciencias duras, pero que nos pongamos de acuerdo hacia dónde Chile va a formar capital humano, profesional, en ciencias duras, ciencias blandas, astronomía, pero pongámonos de acuerdo. A mayor abundamiento, y con esto termino, presidente, registro de inhabilidades, incompetencias y declaración de patrimonio. ¿Quién asigna las becas? Hay unos comités asesores. ¿Ustedes saben si esas personas tienen conflicto de interés respecto de quién asigna las becas? Cero transparencia. Cero transparencia. Nosotros sabemos que quien participa en estos comités para asignar son académicos que tienen cruzada beneficios con a la persona que están favoreciendo. Cero declaración de interés o patrimonio. Hoy día para cualquier cosa, nosotros como parlamentarios y decenas de funcionarios están. Entonces, perdón, presidente, que me extienda, pero está todo documentado, lo he trabajado, insistido, le agradezco a la ministra, hemos peleado harto, pero agradecido que creo que usted lo recoge, ministra, pero creo que hay que ser más proactivo. Yo soy parlamentario, ustedes son el Ejecutivo, y es deber de usted asignar bien las becas, pero también exigir el rendimiento. Este país no puede farrearse que determinados hombres o mujeres que el Estado les dio la beca no
la devuelven, ni con trabajo, ni con plata, y no sabemos nada. Entonces, termino con esto y yo pedirle, por su intermedio a la presidenta, va a la ministra, ¿va a haber o no un proyecto de ley para que sea por ley regulada la declaración de intereses y patrimonio para que no exista espacios de no transparencia? ¿Se va a perseguir o no penalmente? He solicitado un informe al Consejo de Defensa del Estado para ver si efectivamente está ahí. Y no me digan que no se puede por funcionarios perseguirlos. No sé si me precisa la directora de la NIT cuántos funcionarios hay en la NIT. Creo que es una institución bastante bien dotada en materia de personal, y seguir a un doctorado, un postdoctorado que seguramente está en Londres o está en Washington, no creo que sea tan difícil de poder seguirlo. Si podemos seguir a los papitos corazón, podemos seguir también a quienes incumplen. Yo simplemente quería entregar eso, voy a dejar a disposición. Hay un sitio que sería bueno que la ministra y la directora de la NIT lo pudieran señalar, que se implementó el viernes por joda y por perseverancia de este parlamentario. A mí me gustaría, insisto y reitero, que sea el ministerio y sea la NIT quien cuide el correcto uso y devolución de las becas, pero está bien, se hizo el viernes, recién el viernes, ante todos estos requerimientos, que nos digas quiénes están, cuál es la ejecución. Termino con lo siguiente: la cantidad de correos que me han llegado de situaciones de abuso, de gente que no devolvió la beca, que no se tituló, que no es decena. También me han llegado muchas, parece que el lobby también actúa frente a quien hace esta denuncia, pero yo al menos insistiré en que esto tiene que ser transparente, que cumplamos y que ojalá no aparezca gente con violencia intrafamiliar asignatario de estas becas. Sería algo realmente escandaloso. Eso, presidente. Gracias, senador Durruti. ¿Le parece que conteste o prefiere? Es que como fue hartas preguntas. Diputada Laura. Sí, se va en la misma línea, mejor le incorporamos. Presidente, solo dos consultas breves. Una de las observaciones del informe de Contraloría son tres en realidad, pero que va en la misma línea, que no se mantiene un control administrativo financiero de las transferencias, no hay identificación de los becarios, estado o situación de la beca, monto y fecha de las transferencias otorgadas, y la falta de control respecto a la información histórica y detallada de los beneficios entregados por la NIT. Me gustaría saber cómo se está trabajando eso, si está subsanado y qué se ha hecho al respecto para que no suceda, dado lo que indica la Contraloría. Y en segundo lugar, de esta información que nos pasaron, hay un periodo de 10 años y veo que solo en 2 de esos años, el 2017 y 2020, se revisó más de lo que se recepcionó. Es decir, en todos los otros años, en 8 años, se recibieron más rendiciones de las que se revisaron. Me imagino que hay un desfase que no es un periodo calendario, pero evidentemente que hay una cantidad importante recepcionada y no revisada. ¿Hay un plazo? ¿Qué ocurre con eso? Eso me gustaría saber. Gracias, presidente, ministro. Gracias, diputada Laura. Doy la palabra tanto a la ministra o a la directora como estimen conveniente, objeto de ir respondiendo a las consultas efectuadas. Eso. Si me permite, quizás pedirle a la directora que nos aclare varias de las fechas y de los números que preguntaba el diputado Kaiser, porque creo que le dan un buen encuadre. Y respecto de las preguntas de la diputada Laura y respecto de las apreciaciones del senador Turresti, yo también quisiera comentar, pero al final, si les parece bien. También lo incorporo. Ya estaba, ahí sí, ya. Respecto de los Contraloría observa 46.000 millones que refieren fundamentalmente a proyectos de investigación. Lo que está observando ahí de las becas es solo una parte del monto que está asociado a gastos operacionales. La Contraloría observa el tema de becas en otro ámbito, que es lo que ha planteado la diputada Labra, refiere a la información. Si vamos a fechas anuales, nosotros podemos indicar que hoy día tenemos en Becas Chile 3.000 becarias y becarios vigentes. En el extranjero tenemos a 2.000 y cada año en becas nacional, en becas
en el país tenemos, adjudicamos 1.400, bueno, esto ha sido los últimos 2 años, y en Becas Chile tenemos en total 300 becas adjudicadas en los últimos 2 años, fundamentalmente a magíster y doctorado. Cuando hablamos de la cantidad de personas, de becarios que han sido declarados en incumplimiento, en el caso de los becarios Chile lo que tienen es que cumplir no solo la vuelta al país, sino que además la obtención del grado y la retribución, que está contemplada en el decreto que lo rige. Dada la información que nosotros tenemos publicada, tenemos 73 personas que están en proceso judicial. De esas 73 personas hay 39 que corresponden al periodo de becas Mideplan. Es importante establecer que respecto de cómo se constituye hoy día la cantidad de becarios que tiene la agencia, algunos fueron recibidos en el año 2008, venían de las becas Presidente de la República, que provenían de Mideplan en ese entonces, y fueron entregados a CONICYT con una información parcial. ¿A qué se refiere la información parcial? Es que respecto de los recursos entregados mensualmente para manutención no había un detalle que indicara efectivamente de qué mes correspondía. Ese es un tema que fue entregado a CONICYT. CONICYT lo que tiene como diagnóstico hoy día es información extra contable, me refiero a planillas, archivos, Excel, que refieren a la información en detalle desde el 2007 hasta el 2013 y después, desde el 2014 en adelante tiene toda la información contable respaldada de cada una de las transferencias que ha realizado. Me preguntó cuántas de estas becas eran a ciencias duras. Tenemos el 70% a ciencias naturales y el 30% a ciencias sociales. Si quieres lo de la diputada Labra. Ah, ok. Sigo con lo de la diputada Labra, que de alguna manera lo esbocé antes. Hablaba que tiene la Contraloría, pregunta por esta información parcial de que dispone la Contraloría. Tiene hoy día agencia entregada de parte de la información de CONICYT, información de todos las y los becarios que ha habido en este tiempo, independiente de si provenían o no de Mideplan o de CONICYT. Lo que carece es de información que está parcial respecto de aquellas becas que son antiguas, que corresponden a las que manejaba en su momento Mideplan, y respecto de CONICYT lo que hablé. Nosotros mantenemos control de esas transferencias realizadas. Como agencia hemos logrado subsanar cualquier falencia, carencia de información. Mantenemos toda la información, no solo extracontable, sino que además contable, vale decir que son datos que puede obtener la Contraloría, todas contienen el registro. Y respecto de las rendiciones, por ejemplo, si hacemos un corte hoy día, nosotros registramos rendiciones por 3.849 que corresponden a primeras rendiciones recibidas por la institución, es decir, es la primera iteración, y esas son las que tenemos pendiente en este minuto de revisar, y ellas han sido ingresadas entre los meses de marzo y lo que va corrido de abril. Respecto de rendiciones que se encuentran pendientes de revisar, tenemos 3.999 rendiciones que corresponden a segundas, terceras o cuartas iteraciones que tenemos con nuestras investigadoras e investigadores que están en las universidades estatales y privadas y en centros de investigación. Y esas están por resolverse, en eso están en el trabajo. Aquí es donde nosotros tenemos un cuello de botella en el que nos encontramos trabajando, pero si bien respondo la pregunta de la diputada, el trabajo que se ha realizado en el ex CONICYT y hoy día agencia ha permitido llegar a estas cifras hoy día, que mantenemos un retraso, pero es un retraso que hemos ido administrando. Diputada Labra. Sí, presidente. Sobre el punto que decía la directora, mencionó una cifra de algo de 3.000 rendiciones no revisadas, ¿cierto? Que sería la diferencia de lo recibido y revisado en 2024. Pero todos los años para atrás vemos una diferencia también.
¿Dónde está esa diferencia que no se ha revisado? Directora, el micrófono, por favor. Perdón, muchas gracias. Esa diferencia es la que va viéndose en los años siguientes y nosotros hicimos el corte al año 2015. La información está distribuida en esos años. Van entrando y van saliendo. Sí. Funciona eso. Las revisiones van operándose así desde el punto de vista de ingresan, se van tomando y van avanzando. Ay. Gracias, presidente, perdón. Ya, para entender en el fondo el gráfico no lo representa bien, o sea, las diferencias del 2015 al 2020 ya no hay y solo serían las que representa el gráfico del 2024, que son las 3.000. Ok, gracias. Gracias, señor presidente. Solamente como un poco de cultura general. ¿Las becas se entregan considerando también las necesidades socioeconómicas de las personas? Si es así, entonces ¿se ha cumplido con el chequeo de los becarios para que tengan esa necesidad socioeconómica? Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Geiser. Ministro. Voy a aprovechar de abordar varias de las preguntas, incluidas esas que tienen que ver con los objetivos de política pública detrás de las becas también, y solo complementar las apreciaciones del senador Durresti, con quien venimos trabajando ya hace algunas semanas directamente conmigo y con mi equipo para resolver varias de estas cosas. Lo primero, y vinculado al registro de becarios, que es esa lista que tienen ustedes ahí, que hoy día está publicada. Ese registro ha existido, pero no era público, y esa es parte de las grandes diferencias, y efectivamente se hizo público el viernes pasado, porque había un trabajo de plataforma que hacer, y bueno, tuvimos también algunas problemas de comunicación, y quiero ponerlos así, entre nuestros equipos, que fueron ya resueltos, y el viernes fue publicado eso, pero es un registro que efectivamente ya existe. Respecto del contenido de la publicación, efectivamente habíamos trabajado con el Senado en becas hasta el 2018, nosotros lo extendimos hasta el 2014 con el objetivo de dar completa transparencia respecto de eso, y la publicidad viene dada por una glosa que se habilitó el año pasado, que estaba asociada a becas nacionales, y nosotros incorporamos también a Becas Chile en un ánimo de poner efectivamente la mayor cantidad de información disponible. Respecto de el caso de los papitos corazón, ¿verdad?, o del registro de deudores de pensiones de alimentos. Hoy día el artículo 8 de ese registro lo que indica es la obligación de retener los recursos, y establece, bueno, tiene varias partes de ese artículo que hemos analizado en mucha profundidad, y en base a eso, hoy día a aquellos becarios que tienen beca vigente, es decir, incluso previo a la existencia de la ley, que aparecen en el registro, se les está haciendo la retención que corresponde de acuerdo a la ley para que los recursos vayan a la persona que tiene que ir. Concordamos completamente con el senador Durresti en que eso es insuficiente. Estamos completamente de acuerdo en esa línea. Pero si me deja terminar, senador. Exactamente. Entonces, respecto... Precisamente porque ese artículo tiene harta complejidad, se hizo un análisis completo, y en el caso del nuevo concurso de Fondesit, cuyas bases abrieron la semana pasada, se incorporó un requerimiento en aquellas bases que señala precisamente que si las personas figuran en el registro no van a poder adjudicarse la beca hasta que cumplan con la cabalidad de su obligación, que es lo que nos habilita respecto de Fondesit. Ahora, para que no exista ninguna duda, y eso es parte de lo que mencionó la ministra Orellana en su oficio, estamos trabajando en un proyecto de ley que ya está en su última fase de revisión para que efectivamente los deudores de pensiones de alimentos no puedan adjudicarse fondos de la agencia, ni siquiera, no en becas, no en Fondesit, no en ninguna otra de los instrumentos que administra la agencia, porque efectivamente concordamos con el fondo del asunto, y ese es el trabajo que hicimos con el Ministerio de la Mujer. Estuvimos de acuerdo en que era necesario un proyecto de ley para aquello. El proyecto de ley está en la revisión interna del Ejecutivo y deberá presentarse prontamente.
Sobre eso... Ministra, si me Bien, permite, sí. sobre el punto, el senador de Urruste, para que... Y es más sobre el artículo. La ministra hace referencia, tiene razón, pero usted hace referencia al inciso primero del 35 de la ley Papito Corazón. Yo voy a leer textual lo que dice el inciso segundo. Dice: los órganos de la administración del Estado deberán realizar la consulta regulada en el inciso primero cuando se trate de postulaciones de beneficio económico que se otorguen a las personas destinatarios al desarrollo del capital humano, al financiamiento para la creación de las empresas o para fomento de empresas. O sea, ustedes debían consultar. Esto es la norma. Usted estaba refiriendo al inciso primero, yo le estoy leyendo el inciso segundo. Deberán. Y no obstante eso, y aquí está la respuesta suya respecto de dos papitos corazón que aparecen. Entonces, ministra, para ser súper riguroso, alguien no hizo la pega respecto de el otorgamiento de dos personas con papito corazón. Y no es correcto, creo, y usted lo señaló en la comisión cuando fue, que ahora con esta beca le van a descontar. No se le otorga la beca a alguien que tiene, y es el estándar al alza que hizo al menos la Universidad de Chile. Nosotros, ¿por qué el Estado le va a dar una beca a un deudor, a un señor que postula un doctorado seguramente en Londres y que oficia de gran persona? Ojalá que no sea conocido. Yo tengo acá los Ruth, vamos a ver, ojalá que no sea alguien conocido esa persona. Al otorgársele se infringió la norma del deberá. Y yo le pregunto por su intermedio, presidente, la ANIT, al otorgar ese beneficio, consultó el registro por un principio preventivo de violencia intrafamiliar. Le hago esa pregunta porque el inciso segundo es claro y taxativo: deberá. Gracias, senador. Ministra. Ahí sí, para continuar con la respuesta y hacerme cargo de lo que menciona el senador también. Estamos completamente de acuerdo, senador, en que estas personas no deberían recibir estos beneficios. Es por eso que como Ejecutivo vamos a presentar un proyecto de ley que complementa la ley en ese punto. Lo menciono porque esto ha sido objeto de bastante análisis. De hecho, lo conversamos con el equipo del Ministerio de la Mujer precisamente para entender qué es lo que queríamos lograr. La revisión del registro se hace, no hay un incumplimiento, el deberá se cumplió. Las consecuencias que tiene esa revisión, en el fondo, hoy día son insuficientes y por eso las queremos complementar para precisamente avanzar en lo que señala el senador. Y respecto de la Universidad de Chile, que es un ejemplo que nosotros valoramos muchísimo y que viene en parte del trabajo que se hizo con otros proyectos que financia la agencia, que son los proyectos de INES que buscan el fortalecimiento de la educación superior. Esa disposición se basa, son dos leyes, la 21.389 y la 21.369, que tienen que ver con violencia y acoso en las universidades, y ese es el fundamento legal que a ellos les habilita. Pero yo quiero reiterar que estamos de acuerdo en el objetivo que queremos lograr y por eso estamos trabajando como Ejecutivo en colaboración con el equipo del senador Durresti, en avanzar en que efectivamente estas personas no puedan recibir esos beneficios. Quiero referirme rápidamente a lo que mencionaba, a la pregunta del diputado Kaiser. El componente socioeconómico hoy día no es parte de los elementos que se evalúan al entregar una beca. Hoy día las becas tienen una regulación que está en 2 decretos. Estos decretos tienen ya bastantes años de historia. Se hicieron cuando dejamos en 2008, cuando dejó de ser becas presidente de la República, que fue un momento bien complejo, donde fueron bien cuestionadas. Se estableció una regulación muy explícita respecto de qué se considera en la evaluación y los criterios son exclusivamente de excelencia y por lo tanto no hay análisis socioeconómico. Hoy día nosotros, desde el diseño de la política pública, estamos revisando los criterios de asignación y también los criterios de retribución, porque hoy día la retribución es simplemente volver a Chile, lo que nos da mucha cuenta necesariamente de qué aporte está significando la formación de esa persona en el desarrollo del país. Esas son cosas que se están revisando desde los decretos. La idea es poder tener una modificación, estamos ahí con la DIPRES conversando cómo es el mejor mecanismo para hacerlo, pero para ser súper precisa, hoy día legalmente no se consideran y por lo tanto la agencia no considera criterios socioeconómicos a la hora de la entrega de los recursos de beca, sino que se hacen exclusivamente en base a un análisis de excelencia que fue lo que se dispuso en ese momento, en el 2008, y que sigue vigente hasta la fecha.
No sé si hay alguna otra consulta. Diputada Yomans. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, también a la directora de la ANID. No, en realidad me pasa que respecto al criterio, a que no se incorporen criterios socioeconómicos, creo que eso es algo que debiese sí o sí revisarse. A mí igual me parece que, en atención también a que la idea, entiendo, de una beca y los caracteres de esa beca es poder romper otras brechas. Acá hemos conversado a propósito de otros proyectos de ley, pero de la necesidad de que las becas también vayan dirigidas a romper brechas, ¿cierto? Hablamos de la paridad a las becas con ese mismo propósito y acá, lógicamente, que tanto, incluso no solo respecto a lo socioeconómico, sino que también con un criterio de descentralización, porque me imagino, ¿cierto?, que si uno revisa los datos, finalmente, ¿de dónde vienen todos los estudiantes que van a ganar esa? O sea, y espero que no sea solo de algunas comunas, que es lo más... y de alguna universidad. Entonces, creo que esos son criterios que debiesen incorporarse. Ahí, presidente, solicitar ver algún mecanismo, no sé si es por medio de un cambio legislativo o un cambio administrativo, que se pueda estudiar y poder hacer ese cambio, creo que es sumamente importante. Y en el caso, ¿cierto?, de aquellos beneficiados, ¿cierto?, con estas becas y que estuviesen en el registro, también preguntarle, presidente, por su intermedio a la ministra, si respecto a ellos la idea es en el fondo quitarle el beneficio, porque me parece que habría que buscar un mecanismo para que eso proceda. O sea, entiendo que hay procesos, qué sé yo, pero efectivamente no es razonable que mantengan las becas. Entonces, esa es mi consulta, presidente. Gracias, diputada Yomans. ¿Alguna otra consulta? Senador Urrutia. Presidente, a mí me sorprende y me voy bastante desilusionado de las respuestas de la ministra, que en definitiva asigna a que hay una reforma legal para que esto se haga bien. Perdóneme, ministra, por su intermedio, no le echemos la culpa al empedrado. Si no es por los oficios que yo presento y que presentamos, esa plataforma no se sube ni el viernes, ni durante el año, ni el próximo año. Y no es ni tecnología, eso no lo fueron a buscar a la NASA, ni a los chinos, es voluntad. Voluntad de transparentar de que 50 y tantas personas, 70 y tantas personas se quedaron con la plata, se quedaron con la beca y no se la devolvieron a nadie. Y el Estado mira para arriba y no ejecuta eso. Que lo que dice la diputada Yoma, que no tengamos un componente social, un componente... Ustedes me invitaron a la presentación de las becas y me señalaron que, no sé, había alguien de, no sé, que era paritario. Ahora está bien, pero distribuyamos regionalmente, distribuyamos socialmente. Un niño de región, una niña de región tiene menos capital cultural, no pudo formarse, no ha viajado, tiene menos... O sea, somos un gobierno progresista, somos un gobierno que queremos transformar y somos un gobierno feminista. Entonces, ¿dónde está esos parámetros en la política de Estado en materia de proteger o no beneficiar a alguien que esté en la lista de papitos corazón o que tenga violencia intrafamiliar? Entonces, usted nos dice, ministra, por su intermedio, que una ley tendrá que regular esto, y la Universidad de Chile lo tiene regulado simplemente por un acuerdo de principio. Seguro que nadie va a protestar. Si ustedes ponen su norma, que ese papito corazón reclame, pues, si no le otorgaron la beca porque está en el registro. Y la vamos a apoyar, ministra, y vamos a apoyar a la ANID si no le da la beca a alguien que está en el listado de violencia intrafamiliar, y la vamos a respaldar, creo que transversalmente. Y que se atreva esa persona efectivamente a recurrir. No creo que tenga la cara de ir a tribunales o ir a Contraloría o recurrir a un recurso jerárquico por la no asignación. Entonces, yo me voy desalentado de que no se dimensiona en la ANID ni en el Ministerio la magnitud de esta situación. Y le echamos la culpa a la tecnología. Todavía no sube cuántos funcionarios hay en la ANID, a falta de personal. Ustedes como ANID, y con esto, presidente, también para la información, se hizo un nuevo ministerio,
0 kilómetros, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, una tremenda avance que se hizo incluso en el gobierno del presidente Piñera, si mal no recuerdo, que partió con Bachelet y que el presidente Boric lo ha expandido. La NIT también es un organismo nuevo, sucesor de CONICET, pero también nuevo. Si me equivoco, más de 500 funcionarios, un presupuesto grande, o los que sean, usted me dirá, pero no son un organismo carenciado de recursos. Entonces, que no podamos hacer bien esto, que no lo asignemos con transparencia, que tengamos papitos corazón, que no subamos las plataformas, no será mucho, digo yo. Y lo último, preguntarle, yo lo solicité al Consejo de Defensa del Estado, pero no me lo han respondido todavía, si el Consejo de Defensa del Estado está al tanto de estas situaciones respecto de los no pagos, porque hay claramente hay interés fiscal y debiera el Consejo de Defensa del Estado estar actuando. Pregunta concreta. Ojalá que no esperemos una ley o que la ley la presenten ustedes, porque si la tenemos que presentar nosotros ya sería el escándalo más grande. O sea, nosotros haciendo la pega de una cosa que ustedes creen que está mal. ¿Cuántos funcionarios tiene la NIT? Y si el Consejo de Defensa del Estado, ustedes han puesto los antecedentes en manos del Consejo de Defensa del Estado respecto de quienes están en este listado de deudores contumaces ya de... Y lo último, para que no se enojen, porque seguramente ustedes lo están viendo, estoy absolutamente de acuerdo con las becas para tener más, rendirlas más, pero con equidad, con inclusión, con transparencia, con esos conceptos, no con abuso. Gracias, senador Durruti. Yo por último quiero sumar dos consultas, pero van en línea a lo que ya se ha expresado. Me generó duda la situación respecto a estos dos becarios con deudas de pensión, si recibieron o no efectivamente la beca. Y segundo, si eventual, como son datos sensibles, para ahí los dejamos. Pero uno saber si efectivamente recibieron la beca, y lo otro si recepcionada esa beca, esta fue, si así lo fue incautada o fue, claro, o retenida, porque también me parecería bastante un despropósito que el Estado al final esté pagando deudas de alimentos de terceros, sería bastante paradójico. Y segundo, respecto a la judicialización, la directora de la NIT planteó que habían 73 judicializados por becarios. Y también me surge lo mismo, porque el Estado, por ejemplo, cuando se trata de subsidios habitacionales, por ejemplo, que estamos claros que hay gente que socioeconómicamente a veces lo necesita, pero el Estado actúa muy rápido para perseguir a quienes han presentado antecedentes falsos o no han cumplido, y se hace formalizaciones masivas, yo he visto, de fraude en subvenciones a raíz de personas que hayan postulado a subsidios habitacionales. En este caso, evidentemente, más allá de si se entregaron antecedentes falsos o no se cumplió, ¿cuáles han sido las acciones concretas? Y ahí me sumo a lo planteado por el senador Durruti en torno a si las acciones son ejercidas, en este caso directamente por la NIT, o se hace a través del Consejo de Defensa del Estado esta persecución. En el caso, por ejemplo, de los subsidios habitacionales, se hace a través del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, me parece que la lógica del Estado debiese ser la misma en uno u otro caso, y sobre todo cuando estamos hablando de cifras que evidentemente son mayores en este caso. Diputado Kaiser, le pido por favor, sí. Lo que pasa es que tenemos 2 puntos y un invitado pendiente para... Perfecto, deme un segundo, porque yo tengo que hacer presente la obligación del funcionario del Estado de velar por el patrimonio del Estado. Yo aquí veo un número de demandas civiles ingresadas y un número igual o mayor de demandas civiles no ingresadas. Y eso significa que no se está cumpliendo con la obligación de los funcionarios del Estado respecto de velar por el patrimonio fiscal. La pregunta es, bueno, ¿hace cuánto tiempo tienen conocimiento de que no se ha cumplido con los requisitos de devolución de beca? En todos estos casos en que no se ha ingresado la demanda civil, puesto que se podría configurar una falta o incluso un delito en el caso de que no se haya
no se hayan hecho las gestiones correspondientes para recuperar el patrimonio fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Le doy la palabra ahí a la ministra, a la directora para contestar. Sí, sí. Ya voy a ser súper breve, presidente. Funcionarios de la ANID son 467, en el Ministerio somos cerca de 150. Es interesante mirar cuánto de ese porcentaje va a gasto de administración, es alrededor de un 4%, es el más bajo probablemente de todas las instituciones del Estado que hacen transferencia de recursos. Yo tengo el dato antiguo, pero la Corfo era cerca de un 20%, por ejemplo. No lo digo como justificación, solo digo que es importante mirar el número a la luz de eso. Respecto del componente socioeconómico en las becas, efectivamente es una preocupación, es parte de lo que estamos abordando desde el Ministerio y las modificaciones a los decretos van en esa dirección. Respecto de la retención de los recursos y estos dos becarios, hay que recordar que la beca no es un pago de una vez, sino que es un pago que se hace todos los meses, a veces en periodos de 5 años, y por lo tanto, en cada momento que se hace un pago, se hace un chequeo de si esa persona está o no está en el registro, y en caso de estar, se descuenta lo que se les deposita. Por eso es hasta el 50% que es lo que dice la ley. Por eso es relevante el componente del proyecto de ley, porque efectivamente hoy día esas personas cambian su situación en el registro en un periodo largo de 5 años y es necesario abordarlo desde la ley si es que nos queremos referir a esos casos. Lo mismo que en el momento de la adjudicación, porque no es una situación permanente el estar en el registro, sino que es una situación que varía dependiendo de cada mes y estos son proyectos, en este caso las becas, que se pagan por periodos de hasta 5 años. Respecto de la obligación de velar por el patrimonio del Estado, efectivamente eso es obviamente una preocupación, naturalmente. Las becas se garantizan con pagarés. Cuando uno recibe una beca tiene que firmar un pagaré, de hecho un pagaré en blanco que se firma y nos han pegado. Yo tampoco soy tan querida por algunos becarios diputados, a mí también me llega, perdón, senador. Pero se hacen estos pagarés y cuando viene el proceso de judicialización, esos pagarés, a diferencia de las garantías que entregan las instituciones con personalidad jurídica, hay que pasar por un proceso que es, lo voy a explicar más, declaratorio, pero es un proceso judicial civil previo a la ejecución del pagaré. Entonces, eso explica muchas de las categorías, pero podemos sin duda especificar cada una de ellas en cada uno de los casos que aparecen en el listado. Esto estamos hablando de personas que están bajo algún mecanismo de control de la agencia por periodos de hasta 15 años, porque se suma la beca, el periodo de gracia y luego el periodo de retribución. Y por lo tanto, el tratar de llevarlo a categorías muy como específicas y no el caso a caso es un desafío, es lo que se hizo con el registro, pero cada uno de esos casos tiene su propio archivo, con fechas, con documentos, que por supuesto no solo se comparten con la Contraloría, sino que también están a disposición de esta comisión en caso de que se quisieran revisar. Eso. Diputado Kaiser. Gracias. Como bien lo mencionaba el senador Urresti, aquí corren también plazos de prescripción. Es decir, si usted tiene aquí demandas ingresadas, concurso del 2015, el 2016, 2017, 2014, veo cifras incluso anteriores, y en algún momento no se canceló y ustedes establecieron la deuda, pero no interpusieron una demanda civil. La demanda civil prescribe y el fisco se quedó con el daño. Pues resulta que alguien tiene que hacerse cargo del daño. Normalmente debiese ser entonces el funcionario público que no interpuso la demanda civil cuando correspondía. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? ¿En contra de cuántos funcionarios públicos se ha repetido entonces, en razón de no haber cumplido con su deber? ¿Cuántas prescripciones hemos tenido en esta materia? O sea, porque yo veo aquí el 50% de las causas dicen no hay demanda civil ingresada, punto. Y si no hay demanda civil ingresada, una vez que ya se decreta que no, ¿cómo se dice esto? Que no cumplió, incumplimiento declarado, y usted tiene incumplimientos declarados el 2015, 2016, 2013,
2014, estamos a 2023. ¿Y cuál es el plazo de prescripción normal, senador? Ayúdeme. Muchas gracias, señor presidente. Ministra, por favor. El año que aparece es el año en que se ganaron la beca, no es el año de la última gestión. Por lo tanto, y por eso hablaba de los 5 años más el periodo de gracia y más y tal. Entonces, no es el año de la última gestión que se hizo, eso no está en el registro, sino que es el año en que se adjudicaron las becas. Por eso hay algunas muy antiguas. Y lo que se hace respecto a la prescripción, que por supuesto es una preocupación, es que se hacen gestiones que interrumpen esa prescripción permanentemente, o sea, desde la presentación, la cobranza administrativa. Por eso mencionaba que cada uno de esos casos tiene un expediente detrás largo de gestiones realizadas, pero el año que aparece y quizás no está claro en el título, en la columna, lo podemos revisar, es el año de adjudicación de la beca. Gracias, ministra. No sé si hay alguna duda, consulta al respecto. Le agradecería ser breve, diputado. Gracias. El 2014 se participa en un concurso, eso significaría que el 2019 debería estar concretado el tema, o sea, debe haberse cumplido más o menos el plazo para el estudio. Ya. Por favor, que termine la consulta y la respuesta para que quede registro. Bueno, mi consulta es la siguiente. ¿En cuántos casos, si pueden recoger esa información, en cuántos casos prescribió la acción para recuperar los recursos? Muchísimas gracias, señor presidente. Por favor, la directora. Es importante establecer que los 4 o 5 o 2 años, dependiendo del tipo de beca que se está financiando, refiere a la entrega de recursos como beca. Cada uno de estos estudios está vinculado con esos decretos que establecen una posibilidad, digamos una condición, de tener una cantidad de años determinados. Que eso pudiera llevar el solo hecho de el periodo de cumplimiento de unos 10 años por cada una de las becas, más el periodo de retribución. Por eso es tanto tiempo. Pero podemos chequear las prescripciones, sí. Creo que no hay ni una. Tengo que entender que no hay casos prescritos. Nosotros no identificamos y además cualquier tipo de prescripción. Pero hagamos el chequeo y la respondemos formalmente. Cualquier tipo de prescripción debe ser establecido en un tribunal. Pero lo podemos responder por oficio. Diputado, si le parece bien a la comisión, atendido a que efectivamente pueden haber dudas respecto a la prescripción de una u otra beca, solicitemos un informe respecto de este mismo listado, ¿no? Este que está publicado, tengo entendido, como lo ha planteado el senador Durresti, a objeto que se nos informe efectivamente si existen becas que haya prescrito, cuáles han sido las acciones judiciales ejercidas y en detalle también respecto de la coordinación con el Consejo de Defensa del Estado, si la hubiere, para perseguir algún otro tipo de responsabilidad. El monto, Norma, yo agradecí que me instalé 2 horas y media con todo el equipo de ANIT y agradecí, pero salí, cuando uno va a un lugar y uno va de buena fe y cree lo que le cuentan, muchas de las cosas que señalaron ahí no eran realidad, porque ustedes a través del procedimiento de cobranza, si en definitiva este es un procedimiento de cobranza en que ustedes ejecutan una garantía que se señaló y no se cumplió el objeto planteado, que era becarse, tener el título y regresar. El procedimiento es extremadamente dilatante. Hacen un requerimiento administrativo, no ubican a la persona, y es un largo periplo. Yo creo que ahí hay un procedimiento que no se condice con la contribución que está haciendo el Estado de becar, bien utilizada la palabra, a una determinada persona para formarse. Entonces yo creo también, presidente, si me permite, en ese informe que se vea cuál es el estado de tramitación,
porque tú puedes interrumpir la prescripción pero estar eternamente y nunca cobrar. Yo creo que lo que habría que ver es cuánto dinero se ha recuperado efectivamente a través de las acciones de cobro, porque para demandar y que no esté prescrito, tú puedes cada 6 meses cada 5 meses presentas un escrito y no prescribe, pero lo que importa que el Estado es cuánto dinero recauda, cuánto recupera, y al menos eso es lo que hace el Consejo de Defensa del Estado cuando acciona, que persigue y exige el cumplimiento, porque si no termina siendo de papel la garantía. Y hoy día sabemos que un pagaré muchas veces también es... y ahí lo que sería bueno, presidente, si me permite, que también ese nivel de cumplimiento exista respecto de instituciones. Yo he hecho el trabajo respecto de becas, obviamente sobre a personas naturales, pero también hay un conjunto de asignaciones que se otorgan a instituciones, universidades, centros de investigación, que yo creo que también es importante poder tener un estado detallado, porque lo que están publicando en la página son solo las becas. Son las becas. Yo creo que también para ver el nivel de cumplimiento y cómo se está velando con los recursos del Estado, también habría que pedir un informe sobre otras fondos asignados especialmente a instituciones, universidades, centros académicos de investigación, para ver que se estén gastando y se están rindiendo bien las plata. Gracias, senador. ¿Les parece entonces, de acuerdo al complemento respecto a la información requerida que ha hecho el senador Durresti, acuerdo respecto a esos dos informes? Perfecto. Ya. Entonces, con esto terminamos el primer punto de la tabla. Agradezco tanto la presencia de la directora como de la ministra en este punto. Le voy a pedir unanimidad para invertir los puntos de la tabla, porque en el tercer lugar tenemos un invitado. Prefiero recibir en este caso de inmediato. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a continuar ahora con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley de origen en una moción de las diputadas y diputados Daniel Lilayú y otros, que permite el uso de inteligencia artificial en la evaluación de exámenes de mamografía, boletín número 16387-19, en primer trámite constitucional. Para tales efectos, escucharemos al siguiente invitado, al presidente de la Sociedad Chilena de Radiología, señor Carlos Riquelme Pizarro. Está ahí. A quien le damos la bienvenida, lo invitamos a tomar asiento acá a la mesa, por favor. Esto lo tiran. Don Carlos, muy buenas tardes. Le damos la palabra ahí para que va a hacer su posición. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Agradezco también por su intermedio a los diputados y diputadas que están presentes y a todos los miembros de la comisión. Primero que todo, quiero agradecer la oportunidad que tenemos de poder manifestar nuestra opinión, una opinión más que nada técnica, basada en la literatura existente hasta ahora, sobre el uso de inteligencia artificial en la evaluación de mamografía. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto. Esta es una presentación breve, espero que pueda funcionar. Ahí sí. Bueno, reitero el agradecimiento. Les quiero comentar que nosotros recibimos este proyecto de ley, lo hemos analizado dentro del directorio. Bueno, está compuesto, yo creo que todos lo conocen, es un artículo único que invita a que la inteligencia artificial pueda analizar la presencia o no de lesiones malignas en el tejido mamario vistas a través de la mamografía, que es un examen radiológico muy simple. La idea matriz, esa la que ustedes tienen ahí, establece que permitir que el examen de mamografía pueda ser analizado con la intervención de la inteligencia artificial, lo cual permitiría colaborar
con el trabajo de los radiólogos y las radiólogas, especialmente en aquellos lugares que están aislados y que no cuentan con la presencia de este tipo de especialistas. Bueno, al respecto, el objetivo de esta frase es más que nada mejorar el acceso a un informe radiológico, eso es lo que está planteando. El tema es que en nuestro país no tenemos datos tabulados, reales o registrados del número de mamografías que existen realizadas y que no tengan un informe radiológico, que eso es lo que pretende esta idea matriz. Al contrario, la realidad en Chile de los mamógrafos y de las mamografías que tenemos es que este es el informe de la OCDE, el que ustedes tienen al lado izquierdo, donde nos dice el lugar en que estamos en relación a la cantidad de mamógrafos que tenemos por cada millón de mujeres entre 50 y 69 años, que es en teoría la población de mayor riesgo y que se debería realizar una mamografía como screening, y es algo que se ha ido solucionando y de eso podemos estar orgullosos a nivel nacional de que está dentro del Plan Nacional del Cáncer el tener mamógrafos que son fijos y otros que son móviles que recorren las distintas regiones del país, dándole la oportunidad de acceso a realizarse este examen a las mujeres de nuestro país. Y lo curioso es que este es el resultado de la última encuesta CACEN del 2015 al 2017, y si ustedes miran cuál es la distribución de mujeres de 35 años o más que no se realizaron una mamografía en este periodo de tiempo en 3 años, lo que dice es que bueno, primero hay una cobertura global más o menos de un 57%, es un dato aproximado, y que de estas mujeres que no se han realizado la mamografía, el 52% refiere que no lo hacen por una razón o personal, o porque no les gusta, o porque no les corresponde, se le olvidó hacerlo, no tiene tiempo, le tiene temor al dolor que provoca la mamografía, que es real. Por lo tanto, esto apunta más que nada a que mejoremos una prevención primaria, es decir, que eduquemos a nuestra población para que tenga el acceso a pedir la hora y a que se haga la mamografía. No necesariamente va de la mano con esta idea matriz de que no tenemos acceso a los informes radiológicos. Dentro de los antecedentes que se estipulan en este proyecto de ley también está el acceso al informe de mamografía en estos sectores aislados, y eso nos refiere que es por un déficit de radiólogos. Esta es una realidad que está extrapolada del único estudio que existe del mapa de radiólogos en Chile, que está en la Revista Chilena de Radiología del año 2007, extrapolando el número de socios que tenemos nosotros y la cantidad de radiólogos que trabajan, que tampoco es un dato que lo tenemos en forma fehaciente dentro de nuestras estadísticas nacionales. Somos aproximadamente 1000 radiólogos, entre radiólogos nacionales, socios y no socios, extranjeros también que están trabajando en nuestro país. Lamentablemente entre el 50 y el 60% están en la región central, entre la región metropolitana y acá en Valparaíso, Viña del Mar. Y esto se ha ido solucionando a través de esto que yo lo encuentro maravilloso, que es la teleradiología, en el sentido de que se crea el hospital digital para poder tener un apoyo diagnóstico radiológico a distancia con la intervención de la digitalización de las imágenes en radiología para poder ser vistas desde cualquier parte del mundo, de cualquier lugar. Específicamente la célula de mamografía, y esto es algo que hemos conversado con la doctora Bernardita Aguirre. Ella... esto se puede encontrar en el portal de salud digital del MinSal. Ella relató que en octubre del año pasado ya se habían realizado más de 330.000 teleinformes de mujeres de todo el país de mamografía. Tienen 25 especialistas trabajando específicamente solo en mama, en esta célula de mamografía. Atiende 54 establecimientos de 27 servicios de salud, recibe la información, las imágenes de al menos 17 mamógrafos móviles, 37 mamógrafos fijos, todos de el servicio público. Los informes no superan las 72 horas en estar disponible para el médico que lo solicitó y para la paciente, y aquellas urgencias están incluso entre 24 y 48 horas cuando son solicitadas por distintos comités o por otros motivos y no de screening, sino que seguimiento o sospecha de recidiva de un cáncer. Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Aquí está definido dentro del proyecto de ley, y establece este párrafo que dice que si la inteligencia artificial detecta una sospecha de enfermedad maligna, los exámenes son enviados a un sistema centralizado de informes manejado por médicos radiólogos certificados en estudios mamográficos. Bueno, la realidad mundial, esto está basado en este estudio, que es el famoso estudio Masai, que salió publicado en el Lancet de oncología el año pasado. Como resumen, este es un proyecto y un estudio muy bueno donde, para explicar un poco, toman todas las mamografías. Aclaremos primero que en Europa, específicamente en Suecia, todas las mamografías de las mujeres tienen que ser vistas por 2 radiólogos. Es decir, son 2 radiólogos independientes que llegan a una misma conclusión para evitar el sesgo y para evitar los errores diagnósticos tanto en falsos positivos como negativos.
El tema es que este trabajo está basado en un solo tipo de mamógrafo, con un solo tipo de software de inteligencia artificial, y que lo que concluye es que para la normativa sueca, que exige una doble lectura, se podría ahorrar, es decir, cada radiólogo acompañado ahora por una inteligencia artificial podría leer el doble de lo que realmente lee viendo una mamografía cada 2 radiólogos. El tema es que si también nosotros analizamos la literatura disponible, este es un review, una revisión de todos los sistemas que hay de imágenes mamarias asociadas a inteligencia artificial, nosotros tenemos mucho, da lo mismo la lista, esa es una parte de la lista de lo que existe hoy en día. Y el tema que nos da este review es que tiene bastante fortaleza. La inteligencia artificial no solo ayuda con el informe, mejora mucho la calidad de la imagen, va corrigiendo errores que son propios de la adquisición en distintas imágenes, no solo en mamografía, es capaz de priorizar informes, tal como pasó para la pandemia, en que en la posta central, que esa inteligencia artificial que fue muy buena, en el cual las radiografías eran tomadas por sospecha y el sistema de inteligencia artificial las ubicaba de una prioridad alta sospecha de COVID para que pudieran ser manejados prontamente, y dejaban a aquellos que no tenían las características radiológicas que pudiera ser COVID, las dejaba mucho más abajo, por lo tanto se podían ir retrasando, pero la oportunidad de un diagnóstico precoz estaba. El tema está en que estos sistemas de inteligencia artificial pueden mejorar el flujo de trabajo facilitando a los radiólogos. El tema está en quién se hace cargo de aquellos falsos positivos y falsos negativos, sobre todo los falsos negativos que van a quedar abajo en la lista y que realmente tienen un cáncer, y aquellos que son falsos positivos, si es que lo dejáramos solo este sistema trabajando, de decir, usted tiene un cáncer, tiene que ir a tal parte, tiene que hacerse una eco, tiene que hacerse una biopsia. El costo social, el costo económico que eso tiene para el Estado y para las personas que sufren de esa situación. Ahora, esto abre una ventana de tremendos desafíos y oportunidades de mejora. Primero, hay que asumir que no existe solo un sistema de inteligencia artificial. Segundo, el reconocimiento de todos estos sistemas está dado según la marca del mamógrafo. No existe, bueno, sí, debo decir que sí existen algunos que reconocen distintas imágenes de distintos orígenes. Hay un problema en cómo almacenamos estos miles de datos que tienen que ir alimentando a esta inteligencia artificial, y no hay que olvidar jamás que el trabajo de un radiólogo o una radióloga de mama, de imágenes mamarias, no se basa en la foto, no se basa en la imagen, no se basa en la resonancia, no se basa en la tomografía computada. Ellos hacen un análisis dentro del aprendizaje que han tenido a lo largo de los años de los antecedentes familiares. ¿Qué edad tiene? ¿Qué densidad tiene esa mama? ¿Qué características tiene en la ecografía? Hay que comparar con estudios previos. ¿Dónde se los hizo? Y con eso se llega a una conclusión. No es simplemente mirar microcalcificaciones o mirar este es un nódulo, es malo o bueno. No es dicotómico. Y al respecto, la conclusión que tienen estos dos trabajos es que la mejor combinación que existe en el mundo hoy, en todos los centros, es que el informe por radiólogo apoyado por inteligencia artificial va a mejorar estos flujos de trabajo y va a mejorar la pesquisa diagnóstica dentro de las imágenes disponibles. En resumen, para ir terminando, señor presidente, nosotros consideramos que antes de pensar en establecer una inteligencia artificial que pueda leer exámenes de mamografía, tenemos que mejorar nuestra prevención primaria, tenemos que educar a nuestra población, a nuestras mujeres, que sí se haga la mamografía, porque no se la están haciendo, casi un 50% no se la está haciendo. Mejorar las coberturas, es decir, ya tenemos mamógrafos móviles, tenemos muchas más horas disponibles. Hay que potenciar lo que ya tenemos, que es súper bueno, el hospital digital, formar más profesionales en el área. Y tercero, hacer una buena distribución regional a aquellos que sí van a estudiar, lamentablemente, o en Santiago, o en Viña, en Concepción, los lugares donde hay universidades que forman a estos radiólogos para que se puedan ir a regiones. No hay un software perfecto, actualmente no hay ninguno que reemplace el trabajo del radiólogo, no reemplazan al humano. La inteligencia artificial mejora los flujos de trabajo, permite priorizar a aquellos que tienen una alta sospecha. Tenemos que ser responsables, como les había explicado, frente a los falsos negativos, falsos positivos que puedan generar estos software. Y es crucial para nosotros, y esto es algo que es a nivel mundial, el último congreso, el más grande del mundo, que se hace en Chicago, de la Sociedad Norteamericana de Radiología, tuvieron días completos que hablaban de la inteligencia artificial y la responsabilidad social. Por lo tanto, tenemos que ver cómo esto se inserta en nuestro contexto, en nuestra realidad, incluyendo controles de calidad de estos software, los aspectos éticos que están detrás, sobre todo por el manejo de datos y dónde los vamos a dejar, quién va a tener acceso a ellos, y la integración efectiva con nuestro sistema de salud. Así que para nosotros, como conclusión, queremos decir primero que todo que nuestra sociedad chilena de radiología sí respalda la necesidad de legislar en esta materia, siempre, por todo lo que ya he conversado previamente, específicamente en mamografía y en
otros tipos de examen podría priorizar y podría mejorar los flujos de trabajo, priorizando casos que sean de riesgo, y que es fundamental que si nosotros vamos a normar, se establezca claramente que hasta este momento, hasta el día de ayer y hasta el día de hoy, inclusive, estos sistemas de inteligencia artificial no reemplazan el diagnóstico del médico especialista en imágenes, sino que lo apoyan como una segunda lectura y permiten una adecuada priorización. Entonces, dentro de que nosotros hemos concluido, nos gustaría que, si tuviéramos efectivamente una legislación, pudiera contener un párrafo similar a esto, o no estoy proponiendo, como va a ser la ley, por favor, tengo todo el respeto a ustedes, que los exámenes de mamografía estén en nuestro sueño, que los exámenes de mamografía puedan ser analizados mediante un método de inteligencia artificial como apoyo al trabajo del radiólogo o la radióloga de mama, con el objeto de optimizar este flujo de trabajo, priorizar la lectura de mamografías de pesquisa, específicamente de pesquisa, aquellas que son controles de tumores mucho más complejos, por todo el análisis que hay que hacer de edad y otros factores, y que el objetivo es el diagnóstico precoz de lesiones malignas en el tejido mamario y evitar que estas mujeres aparezcan con una etapa mucho más tardía y que tengamos que hacer intervenciones que son mutilantes o que pueden finalmente significar la pérdida de la vida. Nuestra idea es que esta inteligencia artificial nos permita detectar precozmente y prevengamos muertes por cáncer de mama en nuestras mujeres. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Carlos Riquelme Pizarro. Le solicito haga llegar a la Secretaría la presentación, si es que no está, para tenerla en registro, y nos haya saludado a doña Gina Merino, que es la referente técnico cáncer de la mujer del Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud. No sé si usted quiere también agregar algo, por favor. Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por la invitación. La verdad es que vengo a ofrecer disculpas porque la ministra de Salud no está aquí pendiente porque está con un conflicto horario en este momento. Más que nada queríamos expresar que desde la Subsecretaría de Salud Pública nosotros estamos muy llanos a trabajar en estos aspectos. Consideramos que la inteligencia artificial es un aspecto que está siendo utilizado en nuestras vidas, ¿cierto? No podemos desconocer ello, pero en términos particularmente en mamografía existen algunos estudios nacionales en curso que están viendo justamente la utilidad. Y por lo tanto, estas estrategias que a nivel mundial, de hecho que han sido referenciadas en el mismo proyecto de ley que fue el motivo por el cual estamos presentes hoy día, son estudios o cohortes internacionales que no tienen tanto que ver con nuestra población, con nuestras características de nuestra población de origen más bien hispánico o afrodescendiente, ¿cierto? Sino que más bien con población de Norteamérica o de otros países que tienen factores de riesgo, hábitos que son distintos a los nuestros. Por lo tanto, antes de poder legislar en esta materia, consideramos necesario que se haga algún tipo de validación, ¿cierto?, de los estudios que existen disponibles, y mejor ejemplo de lo que planteó el doctor Riquelme, ¿cierto?, en relación a toda esta estrategia de hospital digital, en donde se informan alrededor de 12.000 mamografías mensuales, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos un repositorio importante del cual nos podríamos nutrir y validar esta información y conocer realmente el desempeño de apoyar la importante labor que hacen nuestros especialistas radiólogos y radiólogas en conjunto con la inteligencia artificial. Por supuesto que nunca va a reemplazar el trabajo humano, pero consideramos que esta es una herramienta que está presente no solamente en el abordaje de los problemas de salud oncológico, sino que en otros también, y mejor ejemplo de ello fue en la pandemia. Por lo tanto, antes de poder legislar en esto, responsablemente creo que debería pasar algún tipo de validación nacional para poder entonces ocuparlo en forma sistemática como un programa de tamizaje, que justamente el programa de tamizaje lo que busca es reducir la mortalidad por enfermedades que son ampliamente conocidas, en donde se conoce la historia natural de la enfermedad, que tiene metodología de detección que son aceptables por la población, que tienen algún tipo de validez diagnóstica, entre otras. Por lo tanto, esa es la postura, quedamos a disposición de lo que esta Cámara, ¿cierto?, y los honorables diputados y diputadas nos puedan solicitar, y también al Colegio Chileno de Radiología, de radiólogos y radiólogas. Así que esa es la postura que más bien quisiera transmitir desde este espacio. Muchas gracias, presidente.
Gracias, señora Gina Merino. No sé si existe alguna consulta. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. ¿Me podrían explicar cuál sería la diferencia entre el cáncer en una mujer caucásica y el cáncer, estamos hablando del cáncer de mama, y el cáncer en una mujer afrodescendiente? O sea, ¿la identificación no es similar? Esa es la primera consulta, y aprovechando, y porque a mí me encanta divagar, señor presidente, usted lo sabe, y aprovechando que hay una representante del Ministerio de Salud, ¿ustedes tienen alguna información de las causas del aumento del cáncer de mamas en Chile? Estamos hablando de las causas, porque en los últimos 2 o 3 años se han disparado los casos, especialmente de mujeres jóvenes. ¿Cuál es el elemento que tienen identificado ustedes, si es que lo han identificado o si es que lo han buscado, para explicar por qué ha aumentado de la manera en que ha aumentado el cáncer de mama en mujeres jóvenes? Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Gina, por favor. Muchas gracias por la pregunta, diputado. La verdad es que el cáncer como entidad general es una entidad que comparte factores de riesgo con distintas enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, etcétera. El aumento particularmente del cáncer de mama en las mujeres jóvenes tiene que ver justamente con estos factores de riesgos comunes a las enfermedades, que está relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Principalmente la composición corporal es un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer, y particularmente para cáncer de mama, cáncer de endometrio y otros cánceres vinculados a las hormonas femeninas. Y también tenemos que reconocer que en la última encuesta nacional de salud también se pesquisaron importantes factores de riesgo vinculados, por ejemplo, al consumo de tabaco, al consumo de alcohol, que se relacionan directamente con el desarrollo de cáncer. Por lo tanto, si usted nos consulta si hemos identificado el factor de riesgo, la respuesta es sí, lo hemos identificado, y tiene que ver con el aumento también de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, y particularmente en el caso de niñas y adolescentes se ha visto que también la edad temprana, del consumo de alcohol y tabaco, y también el sobrepeso y obesidad, son los que influyen más directamente en las cifras que usted menciona. Muchas gracias, porque me quedo debiendo todavía una respuesta, pero los últimos 3 años, es en los últimos 3 años, no es que tengamos una crisis de obesidad en los últimos 3 años, no es que las mujeres hayan empezado a fumar hace 3 años o a consumir alcohol hace 3 años. No ha habido, que yo sepa, un aumento exponencial del consumo de tabaco, exponencial del consumo de alcohol, exponencial de la obesidad respecto de hace 3 años. Entonces, si tenemos cifras en esa materia que son más o menos iguales que hace 3 años, entonces, ¿cómo se explica el aumento del cáncer de mamas en mujeres jóvenes? Porque nosotros tenemos una condición que es ceteris paribus, es decir, hemos mantenido las mismas condiciones, pero tenemos algo que está cambiando, y está cambiando el número de cánceres de mama, y especialmente en mujeres jóvenes, lo cual supuestamente es una irregularidad desde el punto de vista estadístico, ¿ya? Entonces a mí me gustaría saber, más allá de lo que son las explicaciones tradicionales, que ya se conoce desde hace mucho tiempo, cuáles son los factores de riesgo para el tema del cáncer, ¿qué factor adicional apareció hace 3 años? Yo creo que nosotros sabemos cuál es el factor adicional que apareció hace 3 años, y la diferencia o lo que sucedió durante los últimos 3 años en cuanto a elementos externos que han tenido un cierto impacto en la población general. Pero sería interesante que el Ministerio de Salud, así como lo está haciendo en este momento Alemania o como lo está haciendo Estados Unidos, empiece a reconocer que hay un impacto de decisiones que han tomado el propio Ministerio de Salud. La segunda consulta, y esa es la que no me respondió, ¿cuál es la diferencia a la hora de identificar un cáncer? Porque un cáncer es una formación, si no me equivoco, me lo podrá confirmar el especialista, señor presidente, por su intermedio, es la generación de células cancerosas. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre un cáncer, para la identificación, entre un cáncer entre mujeres de distintas razas o distintas etnias? Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Sí, por supuesto, procedo con la respuesta.
La verdad es que se puede analizar de dos puntos de vista las diferencias entre distintos grupos poblacionales. Tiene que ver, uno, lo primero, con las características de las personas y otro con los métodos diagnósticos o de tamizaje que son aplicados en las personas. En las mujeres, cierto, en los distintos grupos poblacionales existen diferencias anatómicas que tienen que ver con, por ejemplo, el cambio de la composición mamaria, que podría alterar o no la detección, por ejemplo, de lesiones. Eso por una parte. Por otra parte existen factores de herencia, cierto, de ancestría, que también podrían estar relacionados con la mayor predisposición junto a otros factores ambientales de desarrollar o no cáncer de mama. Por lo tanto, todas las poblaciones tienen comportamientos distintos y también, como segundo elemento que mencionaba, asociado a los programas de tamizaje, a los desempeños que tienen estos programas de tamizaje, los países más bien del hemisferio norte tienen programas de tamizaje que tienen características más bien organizadas, sistemáticas y que por lo tanto detectan de forma habitualmente más precisa, ¿cierto?, a las mujeres o a su población en riesgo, porque tienen sistemas de registro que permiten la contactabilidad de las pacientes, porque los equipos probablemente tienen una tecnología determinada, porque existen herramientas a lo mejor en apoyo como por ejemplo la inteligencia artificial, etcétera. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los grupos poblacionales van cambiando y van viendo modificados, ¿cierto?, sus números en relación a cuánto cáncer más tienen o no en determinado territorio. La segunda pregunta, ¿sí? Sí. Con respecto a la segunda pregunta que usted menciona en relación a las mujeres jóvenes, se ha visto la data del último tiempo que el cambio, ¿cierto?, de la tendencia del diagnóstico de cáncer de mama en mujeres jóvenes no ha sufrido cambios importantes, por lo menos durante los últimos 3 años. Ya las tendencias son más bien de carácter estable y mencionar que en general los grupos etarios donde más se presenta esta enfermedad son pacientes que efectivamente se encuentran o finalizando su etapa reproductiva o en alrededor de la 4ª, 5ª década. ¿Ya? Esa es más bien la tendencia, el grupo mayoritario donde se producen los nuevos diagnósticos de cáncer de mama. Por supuesto. Muchas gracias. Diputado Gais. Nuevamente 2 consultas, porque los informes de prensa iban en dirección opuesta. Los informes de prensa decían que efectivamente en los últimos años se ha producido una anomalía, es decir, que había habido un aumento relevante de números de mujeres con cáncer en edad joven, más joven de lo que era normal el caso. Y en ese sentido hice la pregunta. Del total, evidentemente, probablemente no sea el número más relevante. Efectivamente, usted probablemente tenga razón. El total de las personas o de las mujeres que sufren cáncer, la cifra más alta se va a dar en los segmentos que usted me está mencionando. Yo le estaba mencionando el segmento de las mujeres más jóvenes. Ahora, respecto del tema de la identificación, usted me dio una lata explicación de por qué hay factores de riesgo distintos de acuerdo con los grupos étnicos, etcétera, y eso estamos absolutamente de acuerdo que hay diferencias genéticas, todo eso no hay ningún tema. Pero aquí estamos hablando de un programa de inteligencia artificial para identificar cáncer. Y el programa de inteligencia artificial para identificar cáncer, lo que va a hacer buscar patrones, ¿de acuerdo? Patrones de células, supongo yo, cancerosas, que sean cancerosas o no, tumores o pequeños indicios de tumores, que puedan entonces transformarse en un peligro para la mujer en esta materia. Y esa es la labor de la inteligencia artificial en esta materia específica. No es su labor identificar si existe un riesgo genético o si existe, porque todo eso es un tema probabilístico. Mientras que lo que tiene que hacer la inteligencia artificial es también desde el punto de vista probabilístico, porque no siempre es un cáncer, ¿de acuerdo? Pero lo que tiene que hacer es identificar formaciones de células que pueden ser un aviso de. Entonces, por eso le hacía la consulta, porque las formaciones probablemente sean bastante homogéneas, o sea, sean bastante típicas en el ser humano, no importando cuál es su descendencia o su componente étnico. Las formaciones mismas
de cáncer, que es lo que queremos identificar con la inteligencia artificial, que es lo que se supone que la inteligencia artificial va a ayudar a identificar con mayor facilidad. Por eso le hacía la pregunta, en razón no tanto de lo que es la historia genética, porque sabemos que, por ejemplo, la gente de Suecia probablemente tenga más riesgo de cáncer en la piel que de otro tipo de cánceres, y dependiendo de del grupo étnico hay mayores riesgos en uno u otro. Pero en el caso de la aplicación específica de esta tecnología, no veo necesariamente, o usted me puede explicar, cómo el componente étnico ayuda a la máquina a identificar un cáncer. Muchas gracias, señor presidente. Gina, por favor. Gracias, señor presidente. Quizás no puedo desarrollar bien la idea, pero a lo que me refiero con los grupos poblacionales es que los software no lo son todos, ¿cierto? Y para poder predecir algún riesgo en particular necesitan ser alimentados por las características de las poblaciones. Voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, en Noruega se produce más cáncer de mama en la mama derecha, en el cuadrante superior externo, pero en Chile se produce más en el cuadrante inferior interno, ¿cierto?, de la mama izquierda. La predicción de cuándo va a producir cáncer de mama en la mama derecha va a ser distinto en el modelo de Noruega que en el chileno, porque ese software va a estar alimentado de imágenes y por lo tanto va a dar opiniones o probabilidades más relacionadas con la información que más tenga de ese lugar en particular, de Noruega, de la población de ese territorio. Por eso mencionaba que es importante para que un software pueda predecir y que en el fondo sea una herramienta confiable, sea alimentado de la información epidemiológica particularmente de ese territorio. Por eso es importante que se pueda validar la herramienta a nivel también poblacional, pero a nivel de Chile o del continente o de países más cercanos que no tengan que ver tanto con las características de la población del hemisferio norte. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Su pregunta es muy buena. Recojo también lo que comenta del aumento en mujeres jóvenes, que es una realidad mundial. El aumento de cáncer en mujeres jóvenes tiene un gran desafío para la inteligencia artificial, que es, mientras más joven es la mujer, más densa es su mama. Por lo tanto, la inteligencia artificial, primero partamos de la base de que la mama en mujeres mayores es mucho más negrita, por decirlo de una manera, mucho más hipodensa, por lo tanto, las lesiones que puedan aparecer y que se detectan con rayos X van a tener una densidad distinta. Perfecto. Pero si yo me enfrento a un background o a un fondo donde toda la mama se ve blanca, para mí es difícil detectarlo ya siendo radiólogo. Yo no soy experto en mama, pero sí para el radiólogo experto en mama ya le es complejo. Y ella o él tiene que evaluar los factores de riesgo, factores familiares, todo lo que hemos comentado, y ella siempre decide por una ecografía. Es decir, tiene que complementar con otro estudio. Entonces, si nosotros solo alimentamos y atendiendo a que nuestra población joven de mujeres está teniendo mucho más cáncer, que puede ser por los programas de pesquisa también, lo que va a suceder es que este programa de inteligencia artificial lo vamos a alimentar con imágenes que no va a poder distinguir y que va a ser necesario complementarlo y que lo haga un humano, haga una ecografía. Es cierto que hay software también de inteligencia artificial para ecografía que hoy en día están en ensayos en Chile y en todas partes, que hasta ahora han tenido buenos resultados, pero todavía está esto en elaboración. O sea, ¿cómo alimentamos, tal como se comentaba previamente, cómo alimentamos esto? ¿Cuál es la cantidad de pacientes que sí tienen cáncer y que no tienen cáncer en las distintas etapas o en la clasificación BIRATS, que da lo mismo que nos dice el factor de riesgo? ¿Cómo alimentamos, cómo llenamos a esta inteligencia artificial para que pueda tomar una decisión a través de un algoritmo y que tenga un proceso de autoaprendizaje? Por eso es muy importante que esta inteligencia artificial no sea la inteligencia artificial de mama que se pueda aplicar en todo el mundo, porque probablemente va a cometer muchos errores. Va a servir mucho, como en este caso del ejemplo del trabajo que se está realizando el Masai. Ese estudio tiene muy buena resolución, pero si yo tomo esos mismos mamógrafos, tomo esa misma inteligencia artificial, la traigo a Latinoamérica, probablemente va a requerir mucho tiempo para que aprenda, y que aprenda del humano, y que aprenda tanto de los errores como de los aciertos que hemos tenido como radiólogos y radiólogas informando estos exámenes. Gracias, señor presidente. Agradecer la completa información. Muchísimas gracias.
Agradecer a don Carlos Riquelme Bizarro, presidente de la Sociedad Chilena de Radiología, y a doña Gina Merino Pereira, referente técnico del Ministerio de Salud. El tercer punto en tabla es continuar la tramitación del proyecto de ley de origen en mensaje que dicta normas sobre transferencia tecnológica y conocimiento. Y hay una propuesta de invitados, pero efectivamente no tiene ni un sentido que nos agarremos acá entre el diputado Kaiser y yo para ver el nombre de los... Claro, vamos a estar todo el día, vamos a estar hasta muy tarde. Entonces, hay una propuesta que se va a enviar al WhatsApp de la comisión y cosa de resolver, pero inicialmente la próxima sesión partiríamos con ya los dos que estaban designados previamente, que es Claudio Maggi, gerente de Asuntos Estratégicos Corfo, y Osvaldo Corrales del Cuenche. Ya. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.